Bueno, buenos días. Aquí nos encontramos este día para grabar nuestro compañerismo filosófico. Les habla una servidora, Carmina Cabrera Castillo, y yo seré su moderadora el día de hoy. Aquí están mis compañeros, Rodrigo Gasperín, Carlos Alaves y Romina García. Bueno, pues más o menos les comento como que un pequeño cronograma de lo que vamos a hacer en esta sesión. Primero empezaremos con un ejercicio de concentración. De ahí pasaremos a un ejercicio del estudio contemplativo, en el cual lo que vamos a hacer es leer por párrafos, por secciones, el texto que vamos a analizar. De ahí podríamos cada quien como mencionar alguna experiencia personal breve que relacionemos con el texto que estamos leyendo. Y al final, pues un pequeño espacio para preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, reflexiones, etcétera, que quieran decir. Bueno, pues alguno de mis compañeros tiene alguna duda sobre lo que vamos a hacer o algo, ¿no? Ok, bueno. Entonces, empecemos primero con el ejercicio de concentración. Les voy a pedir que se sienten recto en donde estén, cómodos, que se relajen, que dejen su mente en blanco unos segundos, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Necesito que hagan una respiración profunda. Inhalen y exhalen. Piensen que su energía entra desde sus pies, pasa por sus rodillas, sus muslos, pasa a su estómago, a su pecho, sus brazos, sus manos, sus hombros, su cuello, finalmente su cabeza, su mente. Piensen en esa tranquilidad, piensen en ese en blanco, hagan otra respiración, inhalen y exhalen. Ahora pueden ir abriendo sus ojos poco a poco. Ok, bueno, ahora sí, empecemos con el ejercicio de estudio contemplativo. Creo que pueden compartir, por favor, el texto para que lo vayamos leyendo. Un segundo, voy a compartir. Sí. ¿Ya se ve? Listo, ya se ve. Ok. Bueno, pues recuerden que el ejercicio de estudio contemplativo es básicamente ir leyendo párrafo por párrafo y entre los párrafos decir una pequeña frase sobre lo que vamos como comprendiendo. Y pues la lectura es lenta para que vayamos analizándolo. Y bueno, Charlie, ¿puedes empezar con el primer párrafo, por favor? Sí. Bueno, texto 6. Hace algunos años tuve una alumna cuyo sueño era estudiar medicina en la misma facultad en la que lo habían hecho su padre y su abuelo. Aunque la nota de corte para entrar era muy alta, ella hizo todo lo que estuvo en sus manos para lograrlo. Se esforzó al máximo para conseguir realizar su sueño. El día antes de la prueba de acceso a la universidad, descubrió que su pareja la estaba engañando con su mejor amiga. Los exámenes no le salieron como esperaba y cometió algunos errores. Cuando conoció la nota final de las pruebas, creyó que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Se había quedado a una centésima de poder entrar. Por primera vez en su vida, la suerte
se había vuelto en su contra y parecía haberle dado un duro revés. Bueno, pues, ¿quién quiere empezar haciendo un pequeño comentario? Am, bueno, quisiera comentar que en este párrafo del texto, am, siento que muchas veces le damos mucha importancia y ponemos sobre todas las cosas a situaciones que no lo merecen. Y bueno, creo que este fue el caso. No sé si alguien más tenga el mismo comentario. Mm, Bueno, yo ahorita voy a leer, bueno, estoy viendo el texto hacia abajo, por eso estoy viendo hacia abajo, quiero aclarar, pero lo que estoy viendo básicamente es como una reflexión de las adversidades que podemos llegar a tener en nuestra vida, así como también que hay situaciones que están fuera de nuestro control, que no podemos manejar y que finalmente nuestra respuesta, bueno, lo importante, nuestra virtud es cómo respondemos a estos problemas y cómo los manejamos y manipulamos de manera que pues no nos afecten como debería. Pero más que nada siento que sí es eso, la reflexión de las adversidades que podemos llegar a tener. Bueno, yo en lo personal difiero de lo que menciona Carlos, de en cuanto a la importancia de cosas que no la merecen, ya que y estoy un poco más de acuerdo en la idea que plantea Romina. Yo veo esta situación, se me hace interesante cómo hace énfasis en el hecho de que es la misma facultad en la que dio su padre y su abuelo. Quiere decir que es una idea que ya tenía proyectada, lo cual nos puede entender que fue un pensamiento importante para ella, ya que pues al tenerlo como una imagen, como un logro, como una meta, es una forma de darnos a entender la importancia que tenía el ser admitida a esta universidad. Lo que mi compañero Carlos menciona es que hay cosas a las cuales no hay que darle tanta importancia, que quizá no sé, quizá estamos acostumbrados a que la gente nos diga prioriza los estudios, prioriza el trabajo, prioriza inclusive pues hacer dinero, que es lo que nos lleva al trabajo, y priorizamos cosas que al final pues no decidimos qué priorizar nosotros. Yo lo que me hace más interesante de esto es como pues la suerte se había vuelto en su contra y parecía haberle dado un duro revés, que es como termina el párrafo, de entender cómo, pues al final, y eso es algo que estamos expuestos todos, al final en algún momento a todos nos va a pasar una situación en la que sentamos que perdemos el control, que no podemos hacer nada al respecto, que se nos salió de las manos y cómo nos encantaría como tomar las riendas y poder solucionarlo todo, pero no siempre se puede, no siempre es así. Al final, pues no todo en esto se puede lograr. Algo que se me hace curioso que dice Charlie es que no hay que darle importancia a cosas que no lo merecen. Yo aquí me pongo a pensar, sí, ok, tienes razón en la parte en la que pues su examen es su sueño, es su meta, es su futuro, pero al final como humanos también tenemos, así como tenemos cerebro, tenemos corazón y una parte que nos rige mucho es los sentimientos, el cómo estamos, el cómo nos sentimos. Entonces, no es tanto que no le dé importancia, créeme que para algunas personas tiene la misma importancia y está bien, ya que es lo que sienten, es lo que los llena. Al final la vida es muy distinta para algunos lo más importante en la vida es triunfar como exitoso, millonario, y para otros el triunfo es más relacionado a la pareja o al amor o a la felicidad. Yo así veo la reflexión de esta primera parte del párrafo del texto. Pues yo concuerdo como con pequeñas partes que mencionaron cada uno de mis compañeros, pero creo que considero que las personas debemos de aprender de los errores y aprender que muchas veces, como dice mi compañero Rodrigo, las cosas nos afectan. Al fin y al cabo, somos seres humanos y tenemos emociones, pero debemos aprender a concentrarnos, debemos a poner prioridades y debemos aprender a, pues a veces como tratar de no estresarnos, aunque yo soy una persona que se estresa mucho casi siempre, em, tratar de tener un enfoque y como que no dejar que las demás cosas a veces nos afecten tanto, porque si tienes una meta, entonces ve por ella, ¿no? Bueno. Yo voy a leer el siguiente párrafo. Entonces dice, en ese mismo curso tuve otra alumna
cuyo proyecto de vida era convertirse en bailarina. Pasó lo indecible, para convencer a sus padres de que la dejaran dedicarse profesionalmente a la danza. Y una vez lo consiguió, estuvo 2 años dedicada en su cuerpo y alma a preparar las durísimas pruebas de acceso a uno de los conservatorios superiores de danza más prestigiosos de nuestro país. Superó las pruebas y estudió con pasión y disciplina, y se graduó como la mejor de su promoción. Pero justo cuando estaba comenzando a tener éxito, le descubrieron una enfermedad congénita en los cartílagos de las rodillas, que la obligó a abandonar la danza y a renunciar a su sueño. Bueno, ¿alguien quiere empezar comentando esto? Pues yo puedo empezar. Estaba viendo el párrafo y creo que lo podemos llegar a relacionar, así como el otro, pues, con situaciones que pasan en la vida cotidiana. La crueldad de estas enfermedades y cómo te pueden llegar a imposibilitar o te pueden llegar a, hacen desaparecer varias cosas que tú ya tenías planeadas. Una enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer, te arruina muchísimos planes. Em, También lo que puedo ver, em, es como el texto anterior. También esto depende mucho sobre cómo afrontamos esto. Finalmente, esta enfermedad va a seguir ahí y tú no puedes cambiar eso, pero creo que también emocionalmente y físicamente es importante cómo vemos el problema y cómo lo enfrentamos. Em, mm, Creo que conocemos a todos alguna persona que tiene alguna enfermedad que le impidió seguir con sus planes o seguir haciendo actividades que anteriormente hacía. Y pues la mayoría de las veces importa mucho cómo vemos el problema. Finalmente, si no tienes ganas de seguir adelante, pues la enfermedad puede llegar a empeorar. Así que creo que pues es como, en mi parecer, la idea principal, el cómo vemos las cosas y cómo llegamos a controlarlas para que estén un poquito más a nuestro favor. Bueno, me gustaría también aportar que, eh, pues sí, muchas veces, como dijo mi compañera Romina en el anterior párrafo, eh, se trata más que nada de las situaciones que podemos llegar a tener fuera de nuestro control. Y bueno, esta situación es algo que está totalmente fuera de nuestro control. Entonces, no pienso yo que este tipo de situaciones no nos deben de, si ya nos están debilitando físicamente, no nos deberían de debilitar mentalmente, debido a que si ya tenemos una parte hecha, la cual es tener la enfermedad, no vamos a también echar a perder la mentalidad de intentar seguir adelante. Creo yo que pues se puede seguir adelante independientemente de enfermedades, de eh, cualquier tipo de problema, porque pues al final tenemos una meta, cada ser humano tenemos una meta, un propósito y pues no creo que a algún ser humano le sea fácil dejar ese propósito. Entonces, al menos esa es mi opinión. Sí, y de hecho, bueno, antes de que alguien más agregue algo, pues finalmente no solamente hablamos de enfermedades, o sea, hay situaciones que llegan sin que nosotros lo planeemos. A pesar de que hay momentos en los que nosotros llegamos a buscar lo que nos llega a suceder, pues hay situaciones que pues no están en nuestro control, que pasan y pues tú ves cómo lo afrontas. Pero pues también tocamos el hecho de pues, toda la dedicación o todo el esfuerzo que le pusiste a algo y que al final no funcione. Hablamos de frustración y hablamos de enojo, o sea, no solamente cómo la superas, sino cómo eso te afectó. Porque finalmente podrías tener un sueño, podrías tener algo que hubieras querido hacer desde hace mucho tiempo
y pues una situación te puede cambiar la vida completamente y pues no te queda de otra más que pues manejarla, saber, bueno, buscar qué puedes hacer. Pero pues finalmente todos en algún punto no pensamos en eso, o sea, la frustración habla por nosotros. O sea, como nos molesta tanto el hecho de que pudimos hacer algo y al final, pues no. Entonces, también es eso, frustración, más que nada. Es curioso cómo ambos textos llegan a una problemática similar que es cuando tenemos una meta y tristemente algo ajeno a nosotros o algo que no podemos controlar, mejor dicho, nos la quita. Este texto, a diferencia del otro, ya que en el anterior, pues al final fue una situación emocional planteada por otra persona, fue algo externo a ella al final, pero una enfermedad ya es algo en ti. Y muchas veces eso nos puede llevar a culparnos, a sentirnos como una cosa es enojarte con tu pareja, como en el texto anterior, bueno, el párrafo anterior, perdón, y otra cosa es enojarte contigo mismo, lo cual, pues algo en lo cual no he experimentado, no he vivido, pero quiero asumir que es bastante duro. Algo que también estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros es la manera en cómo afrontamos las cosas, en el que todos estamos destinados a algo y que todos tenemos un propósito para algo. Algo que puedo pensar es quizá muchas veces nos ponemos a pensar a qué estamos destinados, a qué venimos, cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí. Y quizá esta chica su pensamiento era ser bailarina. Quizá para ella se le desplomó el mundo cuando esto pasó. Pero en mi opinión, algo que pues quizás no es tan certero, ya que al final estoy pasándome en un párrafo de una persona que quizá ni existe. Un caso que puede existir o puede que no. Tú puedes plantear tu vida y para lo que ella tiene es, al querer ser bailarina, no haber tenido más de 20 años, 30 años. Aunque para ella ha sido gran parte de su vida, una gran fracción de su vida, de si tienes 17 y decir que estuviste 5 haciendo algo, es gran parte de tu vida, o sea, es muchísimo. Pero ya si lo ves a una gran escala, todo lo que te queda por demás, hay muchas otras cosas que hacer y no se te puede acabar el mundo. Es como cuando te ponen los casos de las personas que no tienen extremidades o que cuentan con alguna situación externa a ellos, en lo así triunfan, porque es como lo toman. Algo que dice mi compañero Carlos, y también Romina lo menciona y estoy de acuerdo, es que muchas veces también tenemos que ser fuertes de mente. No se vale que si algo ya te va a afectar físicamente, te afecte también emocionalmente, porque de ahí sí ya no sales. Entonces, yo lo veo algo así como una manera son diferentes adversidades, una es externa a ti emocional y la otra ya es más física. ¿Cómo reaccionas a cuando tienes todo para lograr algo y al final algo te lo arrebata? Quizá no siempre estamos destinados a hacer las cosas que nosotros creemos que estamos destinados a hacer, pero por lo mismo la vida, aunque para ser muy corta, es larga. Y más para esta chica o para las personas que pierden la oportunidad de hacer algo, aún te quedan muchos años más para descubrir qué otra cosa puede hacer. Y el chiste no es enfrascarte en lo que no pasó, sino haber disfrutado lo que sí tuvo. En los 2 años pudo haber sido increíbles. O sea, fueron años donde ella disfrutó lo que hizo, donde ella hizo lo que más le gustaba y aplica por nosotros. Es algo que, si algo se nos corta, hay que disfrutar el proceso. Comparado, no sé, con la gente que estudia para un examen de admisión o para alguna prueba académica o para alguna prueba física es disfrutar el proceso durante lo haces, disfrutar estudiar, disfrutar entrenar, disfrutar los desvelos, disfrutar el entrenamiento, disfrutar las personas que están ahí. Y ya si la respuesta es negativa o no logras lo que quieres, el chiste es que disfrutaste todo el proceso de llegar a eso, porque el proceso también es quizá la parte más importante del logro. Si no la disfrutas de ahí, pues no te vas a ver a nada el logro. Entonces, pues yo lo veo de esa forma, yo siento que es complicado cuando son cosas externas a ti, no es nada fácil, no debe ser nada sencillo, pero al final lo importante es valorar lo que tenemos y a lo que aún podemos tener, a lo que aún podemos aspirar y disfrutar lo que ya pasó. Esa es mi reflexión sobre este párrafo del texto. Y bueno, más que como comentaba mi compañero Rodrigo, el enojarse con uno mismo, siento que en esta situación del segundo párrafo es como, es difícil porque no es enojarse tanto contigo mismo, sino con la vida, ¿no? El por qué me pasa esto a mí, ¿no? ¿Por qué si yo me he esforzado tanto, por qué si yo estoy intentándolo, me pasa esto? Pero como ya decían mis compañeros anteriormente, creo que es como una cosa más de mente, ¿no? No tanto físico, sino tener tu mente centrada
porque si tu mente está mal y tu cuerpo físico también, pues ya estamos muy mal, ¿no? Y bueno, pues la vida tiene caminos, son caminos diferentes, a veces a lo mejor no es el camino que queríamos, pero pues al final yo siento que todos estamos aquí por un propósito, todos tenemos algo que hacer, algo que aportar, experiencias a veces buenas, a veces malas, a veces reímos, a veces lloramos, pero pues es parte de la vida, al fin y al cabo, y tenemos que pensar en lo que tenemos, no en lo que no tenemos, y pues eso, tratar de ir adelante con eso. Bueno, ¿alguien quiere leer el último, por favor? Yo lo voy a leer. Un momento. Bueno, el último párrafo, pues son preguntas a modo de conclusión. Y sí las quiero comentar una por una, pero primero voy a leerlas todas para que haya una idea. Es cierto que eso de que si te esfuerzas, conseguirás lo que deseas. Em, ¿Qué te libra a ti de tener la misma mala suerte que ellas? ¿Estás preparado para el fracaso y la frustración? ¿Se puede seguir siendo feliz después de un golpe de mala suerte? ¿Cómo hacerlo? ¿Depende la felicidad de la fortuna? Si no es así, ¿de qué depende entonces? ¿Y cómo podríamos asegurarnos de tener una vida feliz? Además de cómo se puede serlo en medio de la desgracia. Bueno, pensé mucho la primera, de que sí es cierto de eso de que si te esfuerzas conseguirás lo que deseas. Pues aquí quiero poner de ejemplo para que se entienda mejor en los exámenes, porque pues bueno, pues ahorita creo que todos estamos, lo que más ocupa nuestra cabeza es eso, los exámenes de admisión. Muchas veces nos esforzamos tanto en algo que creemos que el universo nos va a ayudar y nos va a recompensar pues todo ese esfuerzo, pero finalmente creo que aquí tocamos pues la idea principal de todo este texto, situaciones que están fuera de nuestro control. Finalmente, en una carrera, por ejemplo, puede llegar a haber muchísimas personas que aspiren a las mismas cosas que tú aspiras. Entonces, pues tus posibilidades de conseguirlo, de poder entrar, pues son muy pocas. Y más cuando pues hay una tasa de aceptación pues baja. De 600 que hay, aceptan a 50. Y tú te puedes esforzar mucho, pero así otra persona se va a esforzar igual que tú. Entonces, pues es una competencia finalmente. Que si el esfuerzo pues es como un apoyo muy grande, pues sí, la verdad sí. O sea, obviamente una persona que se esfuerza va a lograr muchísimas más cosas que una persona que no lo hace. Y si no funciona en ese momento, una persona con perseverancia, pues lo va a seguir haciendo, se va a seguir esforzando, va a seguir trabajando para conseguir lo que quiere. Entonces yo creo que el esfuerzo sí llega a conseguir lo que deseas, pero no en el momento en el que tú quieres que pase. Porque pues eso ya no depende de ti, depende de varias cosas. La segunda es, em, ¿qué te libra a ti de tener la misma mala suerte que ellas? Pues nada, de hecho, no depende de ti lo que pase. Este, lo que te pasó a ti, llegar, ser- llegar a ser aceptado o llegar a conseguir algo en la vida, le puede pasar a otra persona. Y así como tú lo conseguiste y otra persona no, pues puede ser al revés. Y nos ha pasado lo mismo pues toda nuestra vida. Hay veces en las que hemos ganado y hay veces en las que hemos perdido. Pero como lo dije en el párrafo anterior, pues ya no depende de nosotros. Hay varios factores que influyen, pero finalmente no hay nada que te libre de tener mala suerte o buena suerte. O sea, eso ya no es algo que controlemos nosotros. La tercera es,
¿Estás preparado para el fracaso y la frustración? Pues en mi parecer creo que sí. O sea, en toda mi vida he tenido, creo que un poquito de ambas. He fracasado. Este, creo que he tenido mucha frustración guardada por algo que no he podido lograr. Pero, pues también, o sea, hablando de lo anterior, pues hay situaciones que debemos saber afrontar. Entonces, pues creo que el fracaso y la frustración son como el secreto para lograr el éxito. Perdón. Em, Finalmente, el fracaso forma parte de nuestra vida. Debemos saber perder para poder ganar. Y pues la frustración es algo que ya nosotros pues no podemos controlar. Pues, finalmente, si algo no pasa como quieres, obviamente va a haber un enojo, un estrés de por medio, pero pues hay que saber llevarlo, a fin de cuentas. ¿Se puede seguir siendo feliz después de un golpe de mala suerte? Yo opino que sí. Creo que un granito de sal no te va a arruinar todos tus planes. Este, aunque sí hay veces en las que el golpe de mala suerte llega a ser más grande que la felicidad y eso sí llega como a enojar bastante, pero pues no creo que haya un negro o un blanco. Finalmente, la felicidad se va construyendo. Puede ser un poquito de felicidad, un poquito de golpes de mala suerte, un poquito de tristezas, de decepciones. No siento que sea finalmente una felicidad al 100%. Es un proceso. Entonces, los golpes de mala suerte o las decepciones o los problemas y las adversidades que llegamos a enfrentar son obstáculos que tenemos que superar, son necesarios en algún punto de nuestra vida y pues básicamente eso. Mm, ¿Depende la felicidad de la fortuna? Yo creo que no. Em, es como, es como la primera pregunta de que si te esfuerzas conseguirás lo que quieres. La felicidad no depende de la fortuna. No puedes desear algo con todas tus fuerzas y pensar que pues eso va a ayudar para que lo que deseas se cumpla. Entonces, yo creo que no. Además, la fortuna pues, es incierta, o sea, no depende de nadie, nadie la controla. Es cuestión de suerte, básicamente. Em, Creo que, bueno, aquí es que hay una pregunta que dice de qué depende la felicidad entonces. Este, Siento que de nosotros mismos, pero como ya lo dije, siento que no hay una felicidad al 100%, o sea, es un proceso. Y creo que la felicidad es como un montón de varias cosas, un conjunto de varias cosas. No es solamente felicidad, finalmente la felicidad no nos va a controlar y no nos va a resolver la vida. Necesitamos decepciones, necesitamos adversidades para saber cómo funciona el mundo en realidad. Así que siento que la felicidad depende de nosotros mismos, de todo lo que hagamos para conseguirla hasta cierto punto. ¿Cómo podríamos asegurarnos de tener una vida feliz? Es que la verdad, cuando hablan de felicidad, no es que difiera, pero no pienso que la felicidad pues sea como lo principal en el mundo. O sea, mm, nos podríamos asegurar tener una vida feliz pues esforzándonos, haciendo lo que nos gusta, haciendo lo que amas. Pero, pues, es como esta persona en el texto que hacía algo que amaba y, pues, finalmente la vida le dio un obstáculo, como es, la enfermedad. Así que siento que, pues, a eso me refiero con la felicidad, o sea, no siempre todo es color de rosas. Tú puedes hacer algo que amas y finalmente eso se va a arruinar y, pues, de ahí tú tienes que ver cómo sales. O sea, tú puedes buscar otra cosa que hacer con tu vida,
pero finalmente pues es una frustración grande, pues no tener lo que quieres en ese momento. Así que, bueno, o sea, creo que nos aseguramos haciendo lo que nos gusta, a pesar de que existan adversidades que puedan surgir en algún punto, em, además de hacer lo correcto. La última pregunta, pues, marca, ¿cómo se puede hacerlo en medio de la desgracia? Bueno, ahí siento que la felicidad en medio de tantos problemas no es como que se pueda conseguir así muy fácil. Mm, es como una persona, voy a tocar el tema de una persona de bajos recursos. Esta persona no puede tener una vida plena, se podría decir, no feliz, una vida plena, una vida con sus necesidades cubiertas en medio de pobreza, en medio de una familia que seguramente pues tiene muchísimos integrantes, en una familia donde pasan hambre, en una vida donde no hay ni siquiera vestimenta, en una familia donde a lo mejor vives violencia. Entonces, no es como que haya una explicación para poder serlo en medio de la desgracia, porque finalmente cuando tienes tantos problemas, pues no, tú puedes decir desde afuera cómo lo solucionas y decir que lo vas a hacer, pero finalmente cuando, pues cuando estás en el hoyo, pues ya no sabes cómo salir de ahí. Entonces, siento que ser feliz en medio de tantos problemas, pues no es fácil, pero pues salimos al mismo punto, o sea, es cómo lo ves, cómo lo percibes y cómo lo manejas de cada cosa. Pero bueno, esa fue mi reflexión de cada pregunta. La verdad, creo que este fue mi párrafo favorito, porque pues hay varias cosas que sí me gustaron tocar. Y ya. Bueno, nuestra compañera Romina ya nos dio un panorama bastante amplio sobre como que esta parte de la reflexión sobre el texto, pero ahora vamos a irlo como desmenuzando un poco más entre todos cada pregunta. Entonces, la primera, ¿es cierto eso de que si te esfuerzas conseguirás lo que deseas? ¿Alguien que quiera empezar comentando un poco más sobre esta pregunta? Bueno, si bien es cierto que si te esfuerzas, ayudas mucho a conseguir tus metas, no todo depende del esfuerzo o no todo depende, las metas no dependen simplemente de saber cuánto te esfuerzas y cuánto quieres esa meta. Al final de cuentas, pues como vimos en el texto, hay situaciones que están fuera de nuestro total alcance que nos pueden hacer caer en un barranco ante este sueño de conseguir todas tus metas. Y bueno, no creo que un esfuerzo valga para, por ejemplo, quitar una enfermedad, o no creo que un esfuerzo valga para quitar una situación sentimental de tu vida. Al final de cuentas, claramente sí puedes triunfar independientemente de lo que te pase sentimentalmente como físicamente, pero quizás puedes triunfar en otras cosas. No puedes triunfar jugando fútbol, por ejemplo, si te llega una enfermedad en donde te tienen que quitar las dos piernas, porque pues al final de cuentas no podrías seguir jugando fútbol como tal. Tendrías que jugar el fútbol que se juega con sillas de ruedas o con otro tipo de aparatos. Entonces ya no estarías logrando esa meta que por la que tú tanto te esforzaste antes, sino que sería cambiar de meta porque al final de cuentas no todo gira en torno a nuestros deseos, no todo el mundo gira en torno a lo que queremos alcanzar, sino que muchas veces lo vemos así y no se trata solamente de eso. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo opino que más que nada
Lo que dice Carlos es muy cierto. Al final el esfuerzo no significa todo. Hay muchas cosas que estamos en contra de. O sea, muchas veces nos toca nadar en contra de la corriente. Pero lo que sí siento que es cierto es que muchas cosas sí necesitan un esfuerzo previo. O sea, hay cosas que estamos externas a. Hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que pasan y pues jamás podremos evitar que sucedan. Pero lo que sí podemos hacer es luchar por ellas, esforzarte por ellas. Y al final creo que es una frase que muchos ya han escuchado, quizá es algo básico. Tú quédate con lo que hiciste. Disfruta del que lo hayas intentado, porque lo intentaste, porque te esforzaste. Ya lo que pasa externo a ti, ya si tuviste una enfermedad, tuviste una situación, tuviste algo que te evitó llegar a lo que querías, tú lo intentaste. El intentarlo tiene el mismo valor que lograrlo. Entonces, yo siento que sí, el esfuerzo tiene mucho que ver, pero tampoco lo es todo. Bueno, como ya decían más o menos mis compañeros, yo considero que si te esfuerzas, a lo mejor no llegas a la meta 100% que tú querías, pero o sea, sí lo conseguiste de alguna forma, porque tú te esforzaste y tú hiciste todo lo que estaba en tus manos para lograr esa meta. Y a veces son cosas que no están en nuestras manos, son cosas, si así lo quieres ver, como del destino, de la vida, que, que ya no puedes hacer nada contra ellas, vamos. Lo que sí importa es lo que haces después, cómo afrontas ese tipo de cosas. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué te libra a ti de tener la misma mala suerte que ellas? ¿Realmente es mala suerte? Es decir, ¿qué es la suerte como tal? Porque yo soy una persona que cree que todos tenemos un camino, como ya lo decía antes, todos tenemos un objetivo como en esta vida, entonces, ¿realmente es mala suerte o solamente es como una redirección de tu camino, de a dónde vas, de qué es lo que vas a hacer en esta vida y qué es lo que vas a aportar a las demás personas? Am, sí, bueno, sobre esta pregunta, al final de cuentas, pues puede o no existir la suerte, pero lo que sí se sabe es que hay diferentes posibilidades de que sucedan diferentes situaciones, ya sean malas o buenas. Y como pues estas dos situaciones que acabamos de leer, las cuales son malas, y en cuanto a qué me libra a mí de tener la misma mala suerte que ellas, por así decir, llamarlo mala suerte a la posibilidad de que te sucedan estas situaciones, bueno, al final creo que todos somos iguales para lo bueno como para lo malo. Entonces, al final, todos siendo sensibles, podemos tener esta suerte de la primera situación, de tener una relación, de tener algo ya planteado con una meta de por medio y pues simplemente que esa situación nos pegue emocionalmente y no suceda lo mismo que le pasó a esta chica. Y bueno, de una enfermedad mucho menos nos va a librar algo que esté bajo nuestro control. Entonces creo que todos tenemos la misma posibilidad de tener esas situaciones y pues al final de cuentas es aleatorio a quien le toca y a quien no le toca. Am, pues después de un tiempo te da un poco de sentimiento que a otras personas les toque lo peor y, y a otras que probablemente se lo merezcan, no les toque nada de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues creo que no está bajo nuestro control. Al final de cuentas, creo que esto se remonta a la existencia de algún ser superior a todo que decide a quién sí y a quién no, pero fuera de ahí no nos libra nada de tener esta misma mala suerte. ¿Qué te libra a ti de tener más suerte que ellas? Mala suerte que ellas. Pues al final nada. Y ya antes sin entrar en terreno de preguntarnos cosas ya más filosóficas, por así como si existe la suerte o si la suerte cae o karmas o cosas de ese estilo,
Más que librarnos, es que todos estamos expuestos. Yo lo vería más como en qué te libra a ti teniendo mala suerte que ellas. ¿A ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como suerte o no lo ves así? Hay un tema el cual yo quiero tocar cuando hayamos hecho todas las preguntas, pero voy a irlo planteando desde una vez con esta segunda pregunta. El hecho de preguntarnos todo. ¿Por qué preguntarnos todo? ¿Por qué cuestionar si tenemos buena suerte o mala suerte? ¿Por qué tenemos que, o sea, por qué en lugar de afrontar lo que pasó, tenemos que cuestionarnos o echarnos la culpa de tenemos buena o mala suerte? A ti no te pasa porque tú eres suertudo, a mí me pasa porque estoy salado. ¿Por qué no simplemente afrontamos que las cosas pasan? Porque tenemos que buscar algo para no sentirnos tan mal de que pasó o sentirnos peor de lo que pasó diciéndonos cosas como de no, es que tú estás al lado, tú tienes mala suerte o no, es que tú tienes buena suerte, tú por eso te va bien o tienes más posibilidades, menos que yo. ¿Por qué no simplemente el afrontar el ya pasó o está pasando o va a pasar y no dejárselo todo o cuestionarnos cosas de si hay suerte o no hay suerte? Yo lo que haría o yo lo que pienso es más no se trata de buena o mala suerte, se trata de que todos nos toca cosas aleatorias. Y eso no tiene nada que ver con suerte. Algo al azar no es algo de suerte. Sí, que existen las situaciones donde quizá a algunos le pasa algo mejor, a otros algo peor, pero así como algo bueno le puede pasar al que le pasó algo malo, por viceversa. Entonces no creo que tengamos que nos preguntarnos qué nos libra de tener mala suerte o qué nos hace tener mala suerte. Yo así lo veo. Bueno, además, no precisamente, no precisamente hablamos de suerte como tal. Bueno, hay personas que no creen en eso. Entonces, si les llega a pasar algo malo, o como dice en el texto, llegan a tener un golpe de mala suerte o buena suerte, pues ellas en qué creen. O sea, como dice Rodrigo, pues fue algo aleatorio. Ellos no lo ven como suerte. Y pues finalmente hay, hay gente que si les llega a pasar algo malo o llegan a enfrentar algún problema en sus vidas, no lo ven como suerte, sino como algo que al final sí estaba bajo su control, que al final ellos sí pudieron controlar y no pudieron hacerlo. Entonces no siento que sea al final suerte como tal, ya escuchando las opiniones de todos, sino como obstáculos o enfrentamientos que pueden llegar a ocurrir en la vida. Sí, bueno, eso como de que estás preparado para el fracaso y la frustración, yo creo que nadie está preparado. Es decir, no hay como un manual de cómo vivir la vida o de cómo afrontar las diferentes situaciones. Es como un poco ir descubriéndolo en el camino a base de tus experiencias y lo que vas viviendo. Y pues sí. Am, bueno, en cuanto a el fracaso y la frustración, creo principalmente mi creencia es que no todo en la vida está relacionado con lo que tú quieres ser o lo que quieres lograr. No toda nuestra vida se basa en el hecho de tener metas, en el hecho de tener objetivos para lograr, sino que pues puedes tener diferentes objetivos de vida. No simplemente se trata de vivir por algo, sino se trata de vivir. Al final de cuentas, el fracaso y la frustración viene cuando tú tienes en objetivo algo y no se logra. Entonces, pues creo yo que sí estoy preparado para el fracaso y la frustración porque sé que no todo se basa, no toda mi vida se basa en lo que quiero lograr. Puedo tener bastantes oportunidades siendo algo diferente a lo que me he planteado toda mi vida quizás, porque sé que no todo estos 17 años en mi personal experiencia han sido solamente para lograr mi meta que es estudiar en la UNAM. Creo que mm, varios aspectos de mi vida sí han sido para esto, pero no todo se trata de la meta que quiero alcanzar. Entonces, sí estoy preparado para el fracaso y la frustración.
Yo contestando esta pregunta no tanto como de enfocado en mi caso, sino como en la situación general, ya que yo quiero pensar que, pues al hablar de esto, lo estoy viendo como un toque más general, como más, pues amplio, ¿no? El estar preparado para el fracaso y la frustración es algo incierto. O sea, yo puedo decir muchas cosas ahorita. Todos podemos decir cómo se reaccionar ante las cosas, pero no las hemos vivido. Yo puedo decir, no, si alguien me llega a pedir un consejo, yo puedo decir, bueno, si a mí me pasara, yo haría esto, yo diría esto, yo pensaría esto, pero al final la respuesta verdadera es no lo sé, no lo estoy pasando, no lo estoy viviendo. Yo no sé cómo reaccionaría ante tal, yo no sé cómo reaccionaría el fracaso que tú tuviste o la frustración que tú tienes hasta que la viva. Entonces yo puedo decir muchas cosas, yo puedo decir, claro que estoy preparado, claro que si una adversidad se viene ante mí, la voy a poder sobrellevar y no me voy a dejar caer o perder en ella, pero al final no lo sé. No puedo asegurar estar listo para algo que no viví, que no estoy viviendo y no es lo mismo decir estoy listo para esta competencia con la cual ya entrené, a decir estoy listo para fracasar, porque no te entrenas para el fracaso. No hay y no me refiero a fracaso como tal deportivo o académico, me refiero al aspecto más como no estoy preparado para ¿cómo es? No te preparas a ti mismo para un sentimiento, para una situación que no puedes controlar. Entonces yo siento que no sabría decirlo. No sabría decir si lo estoy porque no lo he experimentado y quisiera no experimentarlo nunca, pero no sé. Entonces no sabría responder si estoy preparado o no, porque no hay algo que te diga, estás listo. No hay algo que te prepare para esto. Yo puedo decir, ok, por ejemplo, un examen de admisión, que es el tema que más hemos tocado. Yo puedo decir, no, pues si no quedo, pues estoy listo, no me voy a enojar, lo que sea. No es cierto, no lo he vivido. No sé verdaderamente cómo reaccionaría. Entonces yo creo que mi respuesta es un no lo sé. No me quedaría en un no lo sé. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿se puede seguir siendo feliz después de un golpe de mala suerte? ¿Y cómo hacerlo? ¿Alguien quiere empezar con esa pregunta? Bueno, creo que pues esto se relaciona con lo anterior. Eh, la idea de pensar que toda tu vida ha sido por y para conseguir una meta que tienes en específico. Este, y quizás tropezar en el camino, como es un golpe de mala suerte. Bueno, al final de cuentas la vida se trata de subidas y bajadas. No podemos tener una vida totalmente lineal en cuanto a sentirnos bien constantemente, sentirnos mal constantemente. Por más que se intente ver como cualquiera de las dos, a veces siempre va a haber malos ratos, buenos ratos acompañando a esos malos ratos, o al revés. Entonces, creo yo que el principal pensamiento que puedes tener cuando se tiene un bache de este alcance, como un golpe de mala suerte, es pensar que después vendrán cosas mejores, porque siempre existe un después y siempre existen cosas mejores las cuales pueden llegar a tu vida. Y con eso simplemente seguir adelante a pesar de cualquier dificultad, ¿no? Yo siento que sí. Creo que en alguna, incluso una clase de la materia de filosofía en la escuela, se nos hizo una pregunta similar. El si verdaderamente llegamos a conocer la felicidad plena o simplemente una parte de ella. Yo diría que sí llegamos a tener una gran felicidad. No diría que plena, ya que pues al final vuelvo a mi punto, no la he experimentado. Entonces, pero mi respuesta para mí sería sí. No todo en la vida puede ser estar abajo. No siempre se puede estar caído. Al final son pequeñas cosas que nos llegan a sacar de cosas que sentimos más grandes. Hay muchas veces que una sonrisa por algo tan tonto como un chiste de algún amigo o algo así te hace olvidar los problemas que traes cargando de una manera súper pesada. Entonces yo digo que sí,
volviendo a mi punto de que no se trata solamente de golpes de mala suerte, yo diría más bien golpes de vida, porque un golpe de vida puede ser bueno o malo, no necesariamente tiene que ser suerte. Entonces yo diría que sí. Al final muchas veces pues tenemos que seguir. Y aunque es difícil, aunque no está padre el decir, no, pues tengo que seguir a pesar de mi mala suerte, a pesar de que no se logran las cosas como yo quería, es tomarlo más como un aprendizaje. Y eso te puede llevar a la felicidad. Aprender de lo que pasó para seguir con ello y ser feliz. Sí, al final un plato roto, si lo juntas sigue teniendo grietas, pero sigue sirviendo como plato. Sigues pudiendo usarlo como plato, sigue teniendo su utilidad, simplemente es diferente. Pero al final seguimos siendo nosotros, solamente un poco distintos. Entonces yo considero que sí, sí se puede seguir siendo feliz después de un golpe de mala suerte, y el cómo hacerlo depende de cada uno de nosotros. Nadie te puede decir cómo sobrellevar las cosas cuando no eres tú. Podemos llegar a un cierto nivel de empatía, pero hay una pared después de eso. Ay, yo no puedo obligarte o convencerte de cómo sobrellevar tus sentimientos porque no los tengo, no son míos. Puedo decirte una idea, puedo opinar, pero el cómo hacerlo depende de cada uno de nosotros, no depende de lo que alguien diga o un manual que te diga cómo sobrellevarlo. Bueno, opinando sobre lo que decía mi compañero Rodrigo, em, bueno, es que me gusta muchísimo este tema, pero creo que muchas veces he visto metáforas sobre cómo, bueno, sobre nuestra vida plasmada en objetos, como lo del plato o como un vaso que se rompe y lo puedes volver a pegar sus piezas, pero pues aquí también depende de cada persona y cómo lo vea, porque pues una persona que no está bien mentalmente pues puede llegar a creer que un plato roto aún pegado pues se sigue viendo mal, que antes se veía mejor y que antes de romperse. Además de que pues un objeto roto reconstruido puede volver a romperse en algún momento porque finalmente no está unido, ya no está unido. Aunque le pongas litros de pegamento, ya no está unido. Entonces también ahí es como lo ve a cada persona. Una persona que no está bien mentalmente, pues sí puede llegar a creer eso. O sea que si antes estaba mejor, pues la vida no te va a ayudar mucho, que digamos. Entonces, sí, pero me gusta mucho la metáfora del plato. Sí, bueno, mencionando un poco lo que ya decían mis compañeros, pues es que al final es un poco está bien sentirte mal, está bien tener un golpe de mala suerte, como decía mi compañero Rodrigo, un golpe de la vida, pero tienes que levantarte. O sea, al día siguiente tienes que despertarte con la intención de que vas a cambiar las cosas, de que vas a hacer todo lo que esté en tu mano para seguir siendo feliz. Y muchas veces la felicidad, pues siento que como que cada persona ve la felicidad de una forma diferente. Entonces, no puedes decir directamente que si se puede seguir siendo feliz porque está en tu percepción de, por ejemplo, para mí, la felicidad está en las personas, la felicidad está en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, en las pequeñas sonrisas, en las pequeñas risas, en las pequeñas lágrimas de felicidad, a veces de tristeza, las cosas que compartes con los demás. Una pequeña flor puede hacerte feliz, la lluvia puede hacerte feliz, el sol, un arco iris. Entonces, yo creo que sí, sí se puede se puede ser feliz después de un golpe de mala suerte o después de un golpe en general de la vida. ¿Y cómo hacerlo? Pues viéndole el lado bueno a las cosas. Siempre hay dos lados de la moneda y sé que a veces es como un poco difícil cuando estás nublado, cuando tu vista está nublada por el enojo, la tristeza, la frustración, pero siempre va a haber un momento de claridad, un pequeño rayito de luz que te va a hacer pues seguir y verle el otro lado a la moneda. Entonces,
pues eso como que nos lleva un poco a la siguiente pregunta de, ¿depende la felicidad de la fortuna? Y si no es así, ¿de qué depende entonces? Am, depende la felicidad de la fortuna. Es un- una buena pregunta porque al final de cuentas la fortuna sí proporciona felicidad, pero la felicidad no depende solamente de la fortuna. Creo yo que la felicidad depende de todo un conjunto de situaciones que te están llevando a sentirte pleno, sentirte bien, sentirte, pues, básicamente feliz. Pero la fortuna no simplemente, al final de cuentas, no es todo eso. La fortuna es como uno de los granitos que puede aportar felicidad, pero no ser algo necesario para tener felicidad. Puedes tener todo en tu contra y aún así sentirte feliz, sentirte bien y sentirte pleno. No simplemente sentirte mal por no tener o por la ausencia de la buena suerte, ¿no? Al menos ese es mi punto de vista. Yo, la verdad, ahorita también concuerdo con Carlos. La felicidad depende de la fortuna. Yo viendo la fortuna no tanto como el tema capital de dinero, y lo diría más como pues el tema de la suerte, que es lo que se iba tocando todo el texto. Yo diría que no. Yo diría que no depende y la felicidad de como tal no tiene que depender de algo. La felicidad no tiene una dependencia de nada. ¿Cómo replanteo esta idea? Al ser felices nosotros tenemos diferentes facetas de ello. La felicidad muchas veces también viene de cosas feas, de sobresalir de cosas feas. Yo te puedo decir, soy feliz porque ya pasé esta etapa de duelo, o soy feliz porque no llegué a esta etapa. La felicidad no tiene que depender de algo, la felicidad puede ser por un logro, por sobrellevar un fracaso, o simplemente por cosas tan simples como decía Carmina, el estar vivo. Yo puedo ser feliz porque vivo, porque hoy estoy respirando. No tiene que depender de algo concreto como tal. Tú mismo le das la dependencia que quieres a tal cosa, pero de la felicidad no creo. Yo no creo que la felicidad dependa de algo, y mucho menos de algo tan al azar o tan vago como es la suerte o la fortuna. Creo que la felicidad depende más que nada de uno. Aunque yo sigo con la idea de que la felicidad no depende de algo como tal. La felicidad simplemente es un sentimiento el cual tú tienes. Y no es como que decidas cómo tenerlo o el por qué tenerlo. Y bueno, ya llegando como al cierre de este tema, em, llegamos a las dos últimas preguntas que son, ¿cómo podríamos asegurarnos de tener una vida feliz? Sí, es esa pregunta. ¿Y cómo se puede ser en medio de la desgracia? Bueno, ya lo había comentado, sin embargo, creo que hay muchas opiniones respecto a esto y muchas personas que pueden tener como un punto de vista diferente, pero pues la felicidad, entre comillas, depende de nosotros. Eh, pero no siempre es fácil conseguirla. Una persona estando en un ambiente con tantos obstáculos alrededor, pues se le dificulta mucho llegar a este punto de la felicidad. Em, Aquí podemos como hacer una comparación de dos personas que creo que pues es uno de los temas principales en el mundo o uno de los factores más importantes que hay en nuestra sociedad, que es una persona con recursos y una persona sin recursos. A una persona con recursos y que ha tenido pues todos los lujos y todas las necesidades cubiertas en su vida, pues se le hace muy fácil decir que, que por qué no sales de ese problema y ya. O sea, le hice de una forma tan sencilla que pues ahí te das cuenta de que esa persona pues no ha tenido como la gran cantidad de problemas en su vida. O sea, y precisamente se lo dice a una persona que pues creo que tiene todo mal en, en, en esa etapa. O sea, tiene una familia violenta, tiene escasos recursos, tiene falta de necesidades, tiene falta de vestimenta, tiene falta de comida. Entonces,
creo que no se puede llegar a una etapa de felicidad o una etapa de plenitud, no lo quiero llamar felicidad, pero no se puede llegar a una etapa de plenitud o de paz, tranquilidad contigo mismo con tantos obstáculos alrededor. O sea, en medio de la desgracia, creo que es muy difícil llegar a ese punto. Y una persona que pues ha tenido todos estos lujos y todas esas necesidades cubiertas, pues no, que no ha visto cómo es el mundo en realidad, pues no puede decir que, que es fácil llegar a la felicidad con desgracias encima. O sea, finalmente creo que una de sus desgracias, aunque no quiero generalizar, porque no siempre es así, y no quiero como eh, tener prejuicios, sin embargo, creo que una persona con necesidades cubiertas, pues podría ser que se estrelló el carro que su papá le dio o algo así, y comparándose con una persona que pues tiene todos estos problemas que ya mencioné, así que creo que no es tan fácil llegar a esta etapa en medio de tantas desgracias o de tantos obstáculos. Y pues ya, es como el tema principal. Bueno, concluyendo las últimas dos preguntas, el cómo podríamos asegurar tener una vida feliz y cómo se puede ser en medio de la desgracia. Siento que mi compañero Romina entró en un tema bastante complicado de hablar, que son las desigualdades sociales y el decidir que una persona puede ser feliz con temas económicos o no, el decir si el dinero da la felicidad, que es algo que siempre hemos escuchado, el tú eres feliz porque tienes, yo soy infeliz porque no tengo. Entonces, pues siento que es más complicado que solo eso. O siento que no es tan fácil únicamente castear él es feliz porque tiene y yo no, porque no conocemos la vida de los demás, no conocemos qué pasa, no conocemos qué se tiene. Entonces, el cómo podemos tener una vida feliz. Volviendo a mis puntos que he mencionado antes, yo siento que no existe un manual de la felicidad. No existe alguien, no va a existir nadie que te enseñe cómo ser feliz o cómo sobrellevar las cosas. Puedes tener ejemplos, puedes decir, no, pues yo lo admiro porque él ha pasado por esto, por esto, por esto y sigue adelante, o yo lo admiro a ella que a pesar de todo es feliz, pero no por eso vas a poder pensar o razonar igual que ellos. No por eso vas a poder solucionar las cosas igual que ellos. Y sí, lo que mencionó Romina es cierto, o sea. Mm, Todos vivimos situaciones distintas. Hay personas que sufren más, hay personas que sufren menos, pero eso no depende también de ti. Yo, en lo personal, adelantándonos un poco a la parte donde vamos a platicar un poco nuestras experiencias, yo he tenido que pasar por muchas pérdidas también. Y no se trata únicamente de que la desgracia ya te consuma, ya sea horrible todo. Claro que se puede ser feliz después de eso. Al contrario, las desgracias nos llevan a valorar las cosas buenas. Las cosas malas te hacen darle mayor valor a las cosas buenas. Entonces, yo siento que sí, sí se puede llevarlo y claro que se puede hacer en medio de la desgracia, porque al final es lo que te hace valorar lo que fue bueno y lo que será bueno. Y no se trata de simplemente deprimirte porque es una desgracia, al contrario, se trata de sobrellevarla y tú mismo enfocarte en que quieres salir de ella, porque si de ti no sale el querer salir de ahí, te vas a quedar estancado ahí para siempre. Tiene que salir de ti el no quiero desgraciarme mismo por la desgracia que estoy viviendo. Al contrario, quiero usar esta desgracia para salir de ella y salir mejor. Entonces yo siento que sí. En la segunda pregunta es si se puede. No hay, vuelvo a lo mismo, no hay manual que te explique cómo hacerlo, pero sí se puede. Y asegurar una vida feliz no es simplemente algo que decidas y ya. No es algo que tú puedas proponerte a tener. Tú puedes decir, yo me propongo a esto y empezarlo a tener y de repente pam, te cortan a la mitad. Entonces yo creo que simplemente es llevarlo y aprender a ser feliz con el día a día, no esperar a ser feliz mañana. Sé feliz hoy. Esa es mi reflexión de estas últimas dos preguntas. Sí, bueno, a modo de conclusión, eh, pues estoy de acuerdo tanto en el tema de mi compañero Rodrigo como en el de mi compañera Romina. No depende la felicidad de nada y muchas veces se cuestiona el hecho de tener cosas antes que
otras personas, pero pues al final de cuentas creo que, o bueno, como dicen, la comparación es la puerta hacia la ausencia de felicidad. Entonces, pues como modo de comparación de quién tiene más, quién tiene menos, no vamos a llegar a nada logrando, haciendo eso, perdón. Por ah, lo que yo pienso que podría ser algo que podría asegurarnos tener al menos una vida no tan triste sería el no comprarnos, el no escuchar las situaciones ajenas a nosotros. Porque el inicio de, pues, la tristeza termina siendo el ver que otras personas han logrado, han hecho y tienen más que nosotros. Y pues bueno, no queremos eso, ¿no? ¿Y cómo se puede hacerlo cómo se puede hacerlo en medio de la desgracia? Bueno, al final de cuentas, la mayoría de las cosas se tienen que ver con una actitud que medianamente te puede ayudar. No puedes ver una actitud mala con una, no puedes ver una situación mala con una actitud mala, perdón, porque bueno, solamente lo vas a empeorar, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea esa una manera de ser feliz en medio de toda la desgracia y la tragedia. Pero bueno, podemos pasar este tema, moderadora. Bueno, pues creo que al fin y al cabo, durante este ratito que estuvimos comentando, dimos pues un poco de nuestras opiniones, nuestras experiencias, fuimos comentando, agregando entre las opiniones de cada uno de nosotros. Creo que finalmente el texto nos trata de llevar poco a poco a una reflexión de un poco qué es la felicidad, un poco de qué es todas las cosas que estás haciendo por algo que deseas, ¿realmente te van a llevar a eso o simplemente puede suceder algo en la vida que cambie tu camino? Y pues hay que siempre ver las cosas con una sonrisa en el rostro y tratar de seguir adelante, de que sí te van a afectar al fin y al cabo las cosas, pero no dejar que esa afección te derrumbe por completo, sino que te aporte algo, te sea una enseñanza para a lo mejor no cometer los mismos errores o las mismas situaciones en un futuro. Entonces, no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo, así como en general sobre el texto o sobre alguna de las cosas que comentamos. Yo siento que cada quien concluyó perfectamente, que cada quien dijo lo que pensaba, lo que expresaba, lo que piensa. Entonces yo siento que a lo largo de toda esta plática, cada quien compartió lo que tenía que compartir. Se me hizo muy interesante escuchar que cada uno tiene diferentes opiniones. Siento que eso nos hizo concluir algo más interesante, ya que no era únicamente una opinión. Pero yo siento que sí, que ya estamos bien, que concluimos bien, que cada quien dijo lo que tuvo que decir, lo que tuvo que opinar. Bueno, entonces creo que con eso, ¿o querías decir algo, Charlie? Sí. No, 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 o sea, pues simplemente decir que sí, creo que al final de cuentas todos estamos en la misma sintonía debido a que pues todos somos adolescentes y todos vemos las cosas como de una misma forma. No igual, pero quizás en el mismo canal sí. Así que pues fue una buena reflexión. Bueno, entonces creo que ahora sí con eso damos por concluido este compañerismo filosófico. Y listo. Gracias por su atención. Ahora,